tal? Estamos aquí en este primer día de nuestro congreso, 20º congreso de la Asociación Filosófica de México, para presentar el libro de la doctora Amelia Xochitl López Medina, que se llama Tradición Humanista y Republicana en Iberoamérica, de la Escuela de Salamanca al México Independiente. Tenemos al doctor Ambrosio Velasco, a la autora y una servidora para la presentación del libro, y le doy la palabra al doctor Ambrosio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues gracias a Xochitl por la invitación a presentar su libro, que es un libro muy oportuno, además de original y relevante, muy oportuno en esta conmemoración de los 500 años. Me voy a permitir, si yo abro un documento no pasa nada, ¿verdad? No comparto, sino si simplemente lo abro no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, adelante. Ok, gracias. Bueno, ya desaparecieron todos para mí, pero ¿sí me oyen? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, voy a dar lectura a un documento de este libro. Más o menos, ¿cuánto tiempo dispondría? En unos 15 minutos, doctor. Unos 15 minutos. Bueno, voy a abreviar un poco. La originalidad y relevancia del libro de la doctora Xochitl López Molina radica precisamente en mostrar con evidencia suficiente no solo la existencia de una filosofía política iberoamericana, sino su importancia decisoria en momentos claves de nuestra historia y en la filosofía política moderna. En especial, reconstruye la tradición de filosofía política que se desarrolla a partir de lo que se ha llamado la Escuela de Salamanca. Por eso me interesa en la discusión anterior de salvarla, porque si no, nos veríamos en aprietos, del siglo XVI y su significación tanto en el surgimiento de la filosofía política moderna en Europa como en los debates en torno a la conquista de México ocurrida hace 500 años y así como en el proceso de su independencia a principios del siglo XIX. Xochitl López Molina circunscribe su estudio de los fundamentos de la Escuela de Salamanca al siglo XVI. No solo, sino que analiza también su desarrollo histórico como una verdadera tradición en los siglos XVII y XVIII, hasta entroncar con los orígenes de las independencias de las colonias hispánicas en América, especialmente en México. Así pues, el panorama filosófico y político en el que se desarrolla la investigación es un horizonte amplio en el que el humanismo republicano que resurge de la Universidad de Salamanca adquiere una significación y relevancia radical. En la investigación queda claro que la metodología hermenéutica que se sigue es en gran medida la de la historia de las ideas propuesta por José Gauss y enriquecida por una de sus más brillantes discípulas, Carmen Rovira, de quien la doctora Xochitl López ha sido su más cercana alumna y colaboradora durante varias décadas. La tesis central de esta metodología hermenéutica de Gauss y Rovira, que hace la propia doctora Xochitl López, es que las ideas filosóficas en el pensamiento hispanoamericano son acciones discursivas que el autor propone, desarrolla y argumenta, no solo con fines teóricos, sino también con propósitos prácticos en relación con los problemas más urgentes de las circunstancias en las que surge su obra. Desde esta perspectiva, tan importante es el estudio del contexto como el análisis del contenido del texto, pero lo más importante es ver precisamente cómo las intenciones y recursos argumentativos y retóricos del autor inciden en la transformación de las circunstancias en las que se desarrolla su obra. En ese sentido, las ideas filosóficas son acciones transformadoras. Esta propuesta antecede por décadas a la desarrollada más recientemente por la Escuela de Cambridge, particularmente por Quentin Skinner. El punto de partida de Xochitl López es la Escuela de Salamanca. El concepto mismo es muy discutible, pues hay autores que niegan su existencia histórica
y otras que la afirman. La postura de la autora es prudente y se aproxima a una concepción que denomina débil del concepto de escuela de Salamanca, propuesto entre otros autores por Carmen Rovira y Miguel Ángel Pena. Este concepto, más que señalar la existencia histórica de una escuela, opera como una unidad de análisis en el que se destacan problemas, métodos y textos que comparten diferentes autores a lo largo de varias décadas, al menos desde principios del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Siguiendo a Rovira y a Miguel Ángel Pena, nuestra autora distingue dos etapas de la Escuela de Salamanca y cuestiona a uno de los intérpretes del franquismo, Luciano Pereña, respecto a una tercera etapa en la que se ubicaría en Francisco Suárez. La primera etapa inicia hacia 1526. Es la de los fundadores de esta escuela, en la que destacan los teólogos dominicos del convento de San Esteban, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. La segunda corre desde mediados del siglo XVI, en la que se encuentran teólogos como Fray Luis de León. La tercera, si es que se reconociera su existencia, correspondería a las últimas décadas del siglo XVI y principios del XVII, donde la figura central sería Francisco Suárez. La autora, en lugar de ubicar a Suárez en esta tercera etapa de la escuela, propone situarlo en lo que denomina Escuela Teológica Tomista de Salamanca, que sería un aspecto o dimensión de la complejidad de la Escuela de Salamanca en sentido amplio, que además del tomismo integra otras tradiciones filosóficas como el nominalismo, tal como la doctora Verónica Murillo nos acaba de comentar. La idea común que une a las grandes figuras salmantinas dentro del concepto de Escuela Teológica Tomista de Salamanca es precisamente su concepto de teología positiva. Las características principales de la teología positiva que distingue la doctora López Molina son, primero, el aprecio de las fuentes directas, tanto de la patrística como de los textos de Santo Tomás, en lugar de los comentarios de las sentencias que habían desplazado a los textos originales de Tomás de Aquino. Segundo, el conocimiento de la historia y la filología para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Tercero, la aplicación de las interpretaciones de las Escrituras sagradas y las mismas discusiones teológicas a las cuestiones sociales y políticas más candentes del momento. Así, en su primer momento, los problemas más importantes son los relativos a la conquista y al proyecto imperial sobre los indios de América. Sobre estos temas, las obras principales de Vitoria, Soto y de la Veracruz dieron lugar a relecciones fundamentales de la teología y la filosofía del siglo XVI en el mundo hispanoamericano, como sobre los indios, sobre la justicia de la guerra de Vitoria, sobre estas dos de Vitoria, sobre el dominio de Domingo de Soto y sobre el dominio de los infieles y la guerra justa de Alonso de la Veracruz, entre otras. En cambio, en Francisco Suárez, la conquista y el dominio de los indios no es un tema que le preocupe. Lo que atrae su atención son los problemas candentes de Europa, como la relación de los soberanos con sus pueblos, específicamente las pretensiones del poder absoluto de algunos monarcas, como fue el caso del rey de Inglaterra, y las relaciones de los soberanos con el Papa. Tanto esta problemática como la anterior, que ocupó a los salmantinos de principios del siglo, son los problemas más acuciantes y a ellos dedican sus reflexiones teológicas y filosóficas más importantes. Precisamente porque la crítica de la conquista de España sobre la América queda olvidada por Suárez, la doctora Xóchitl López considera que hay un gran distanciamiento entre Suárez y los fundadores de la Escuela de Salamanca. No obstante, hay una persistencia de conceptos, metodologías, compromisos teológicos, que es lo que une a estos autores en la Escuela Teológica Tomista de Salamanca. Bueno, esto es en lo concerniente al primer capítulo. Me dices cuando me queden 5 para irme al final, por favor, porque me puedo colgar. El segundo capítulo
Trata sobre la teología y filosofía de Suárez, especialmente en materia de leyes, convenios y tiranicidio. A mi manera de ver, es el capítulo central de todo el libro, pues además de servir de gozne con la filosofía política moderna, concretamente con la filosofía de John Locke y con las filosofías que impulsan las independencias de México, que también reciben la influencia de Suárez. A través de un fino análisis de estos conceptos claves, Xóchitl López muestra cómo las ideas de ley y de convenio están presentes tanto en la filosofía lockeana como en la filosofía que fundamenta la lucha por la independencia de América. La doctora López nos ofrece en este capítulo un minucioso análisis de los conceptos de ley eterna o divina, de ley natural y de ley positiva en las obras de Francisco Suárez. Además, desarrolla con agudeza el tema del derecho de gentes, concepto hartamente problemático en la tradición teológica y también en la jurídica. Es importante señalar que la contribución de Suárez sobre el derecho de gentes representa un pilar o cimiento del desarrollo moderno del derecho internacional. Además de esclarecer estos difíciles conceptos, la autora los compara con las propuestas de Victoria y Soto, señalando coincidencias y diferencias. Otros conceptos que se analizan en este denso segundo capítulo son los de convenio y soberanía, en contra de las teorías teocráticas y absolutistas del poder, y retomando la concepción republicana de Victoria y Soto, ya no como dominio, sino como jurisdicción y poder. Con estos antecedentes, Suárez sostiene que ningún hombre en particular ha recibido de Dios directamente el poder o soberanía política. Con apego al texto de Legibus, Xóchitl muestra la importancia de una teoría republicana sobre el origen y fundamento del poder soberano que reside en la comunidad y puede ser delegada o trasladada a los representantes que considere pertinentes a través de un gobierno monárquico, aristocrático o democrático. Es importante hacer notar las coincidencias y diferencias, continuidades y rupturas de Suárez con Victoria, Soto y de la Veracruz. Al respecto, concretamente, se señala que el concepto de dominio utilizado por los fundadores de la Escuela de Salamanca es reemplazado, justo como acabamos de decir, por el concepto de poder y jurisdicción. Incluso el concepto de dominio adquiere connotaciones negativas en Suárez. Esto es algo muy importante. Este cambio se... 5 minutos. Uy, bueno, ok, pues ya me voy a saltar los demás capítulos, más termino este. Este cambio semántico ha sido retomado hoy en día por las propuestas neorepublicanas como las de Philippe Petit, que identifica al republicanismo con la ausencia de dominio. Sin embargo, no hay que confundir que el uso que le da Suárez al concepto de dominio es muy distinto a la concepción republicana de Victoria, Soto y de la Veracruz, concepción que a mi juicio es más radicalmente popular, pues no pone cortapisas a la participación popular ni a la revocación del poder, y que es ignorada por el neorepublicanismo de Petit, que ni siquiera reconoce la importancia de Suárez, en sentido contrario a lo que hace Skinner, que sí reconoce la importancia de la Escuela de Salamanca en el surgimiento del republicanismo moderno. Es decir, Petit es bastante ignorante y desprecia nuestras propias tradiciones y es muy etnocéntrica. Es realmente penoso que Zapatero haya tomado a Petit como libro de cabecera, teniendo en su propia casa, es decir, en su propia historia, autores mucho más republicanos que Petit. Eso ya es un comentario adicional mío. Bueno, miren, déjenme ver. Sí, voy a leer el tercer capítulo y termino. El tercer capítulo se centra en porque me parece esto de lo más original, esta propuesta, este análisis, a mi juicio, constituye el mayor aporte del libro de Xóchitl. El tercer capítulo...
Sí, siga adelante todo lo que necesite. Prefiero escucharle. Adelante. no, no, de ninguna manera. Muchas gracias. Pero me voy a tomar quizás un par de minutos más para este Sí, sí, capítulo. adelante, adelante, adelante. El tercer capítulo se centra en un fino análisis puntual que muestra las coincidencias y convergencias entre Suárez y Locke, particularmente entre los textos de Legibus y el Defensor de la Fe de Suárez, por un lado, y el primer y segundo tratados sobre el gobierno civil de John Locke, por otro. A mi manera de ver, este tercer capítulo es, bueno, ya lo dije, es el más original y el de mayor aporte al estudio de la filosofía política, no solo iberoamericana, sino en general al estudio de la filosofía política moderna. Después de una reconstrucción del texto político de Inglaterra a mediados del contexto político de Inglaterra a mediados del siglo XVII, Xochitl López muestra con apego a los textos las muy cercanas similitudes de Locke con las obras citadas de Suárez. ¿Se lo fusiló? Se lo preguntamos. Es la primera pregunta que le hago a la doctora Xochitl. ¿Locke se fusiló a Suárez? Pregunta. Entre estas similitudes está la refutación de Locke sobre el origen divino a través de Adán del poder político, tema que trata, recuerden que este es el tema del primer ensayo sobre el gobierno civil, ¿verdad? Y tema que trata ampliamente Suárez en el libro tercero de Legibus, y los argumentos de Locke, nos dice la doctora López Molina, bueno, sí dice que se los fusiló, están sacados de los textos de Suárez, ya lo dijo. También respecto al origen de la ciudad política, la doctora Molina muestra las estrechas similitudes que hay en el segundo tratado de Locke y de Legibus de Suárez. Iguales analogías se encuentran respecto al concepto de ley natural y de ley positiva, así como el fundamento de las soberanías en la comunidad o sociedad política, que debe siempre procurar el bien común. Particularmente se resalta la similitud de Suárez y Locke en torno a los pactos que constituye la sociedad civil o política y el segundo pacto que por delegación o traslado de poder constituye el gobierno legítimo. Y aquí esto es un tema sumamente interesante porque alguna vez lo comentaba con la doctora Xochitl y aprovecho una vez para hacerle la pregunta si efectivamente Suárez, al igual que Locke, perdón, distingue dos momentos distintos, un pacto que constituye la comunidad o la sociedad y otro pacto que constituye el gobierno por autorización. Y si fuese así, es una enorme diferencia con los salmantinos originales de la década de los 20 hasta los 50, la primera escuela de Salamanca, porque ellos únicamente reconocen un pacto político. La pregunta, pues, es específicamente si efectivamente Suárez reconoce estos dos pactos al igual que Locke. Me voy a saltar ya porque si no, y ya voy muy rápido, termino el comentario sobre este fino análisis comparativo constituye una clara evidencia de la presencia del pensamiento suarista en los orígenes de la filosofía política moderna que comúnmente se adjudica a Hobbes y a Locke. Faltaría hacer, y le he insistido mucho a la doctora Xochitl, a lo mejor se anima, ella me dice, ¿por qué no lo haces tú? Está bien, buena respuesta. Esta influencia misma que analiza en Locke en Hobbes. El cuarto capítulo está dedicado a un tema más ampliamente tratado, que es la presencia de la Escuela de Salamanca, concretamente de Vittorio Sota, en las polémicas en torno a la guerra de conquista. Bueno, perdónenme, es que es muy largo lo que tengo escrito y entonces me voy ya a las conclusiones. Como podrá desprenderse de estos breves comentarios, al libro de la doctora Xochitl López Molina, se trata de una investigación muy cuidada y bien fundamentada de autores y obras claves del pensamiento hispanoamericano que muestra con claridad y evidencia la importancia de una auténtica tradición filosófica que ha sido definitoria en momentos claves de la historia de México y también a través de Francisco Suárez ha tenido una gran importancia en los orígenes de la filosofía política moderna que representa el inicio del liberalismo político anglosajón, que ha sido la tradición política más importante durante toda la modernidad
e incluso en el presente. Considero que este último punto es una contribución muy relevante del presente libro, no solo a la filosofía iberoamericana, sino en horizontes más amplios de la filosofía política moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ambrosio. Qué gusto de verdad escucharlo. Tomo la palabra brevemente para después dejar hablar a la autora, porque yo creo que vamos a tener todos muchas cosas que preguntarle y queremos que ella se explaye en explicarnos mejor y contarnos más acerca de su texto. Bueno, pues lo primero que quiero decirles es que presentar un libro siempre es antojar al auditorio para leerlo y pues invitar, ¿no? a que se encuentren con él. Creo que la presentación que está haciendo el doctor Ambrosio es una presentación muy rica de todos los contenidos y toda la riqueza que este libro tiene. Mi trabajo implica también celebrar algunas de sus cualidades y bueno, como lo hemos hablado desde la mañana, implica siempre también hacer algún ejercicio crítico, pero yo tengo muy pocos elementos porque mi papel aquí es más el de aprendizaje, entonces alguna cosa me atreveré a decir. Tenía yo un texto preparado, pero conforme ha ido avanzando el día, me he dado cuenta de la riqueza que tiene este libro y que todo lo que íbamos avanzando engarzaba y aumentaba y aumentaba y entonces mis apuntes llegaban a 9 páginas. ¿Por qué? Y esto creo que es lo interesante del libro. ¿Qué es lo interesante de la obra que nos presenta Xochitl? Primero, que es el resultado de toda una investigación que ha llevado mucho tiempo y que es el fruto de una investigación profunda en una serie de grupos de trabajos en un grupo de investigación. Por lo tanto, es un trabajo de madurez, de mucha madurez intelectual. Tiene una riqueza enorme porque es propositivo, no solamente expone una idea, sino que, como ella misma nos explicaba en una mesa anterior, parte de un punto histórico y lanza como una enorme flecha una pregunta hacia el pasado para poder después regresar con el hilo de este discurso en la reconstrucción de una auténtica tradición de filosofía política mexicana, de una filosofía política que se ha dado en América o en Iberoamérica por todos los aportes que desde distintos puntos de la tradición hispánica, la tradición portuguesa, la tradición propiamente americanas se han ido construyendo a lo largo de todos los siglos de la historia de lo que podríamos llamar hoy nuestro país o la filosofía de nuestro país. Entonces es muy difícil no ir encontrando y vinculando información que tenga que ver con lo que aborda la doctora López Molina en este libro, porque todo de una u otra manera tenía que ver con sus argumentos. Voy a explicar muy brevemente, no quiero repetir porque además ya el doctor Ambrosio ha hecho una extraordinaria exposición, entonces voy a decir muy rápidamente, como en general, que el libro se divide en 2 grandes partes. Una primera parte que desarrolla la noción de escuela de Salamanca como una nomenclatura contextual que nos va a permitir vincular estos 3 momentos o estas 3 generaciones que nos exponía ya el doctor Ambrosio, y en las que yo siempre digo que falta la del siglo XV, ¿no? Siempre pongo ahí el puntito de que nos está faltando la del siglo XV, y además me atreveré a decir que Madrigal, cuando habla del origen del gobierno, sí marca 2 momentos. Sí marca el momento de la creación digamos, el momento de la constitución del pueblo y luego el momento de la creación del modo de gobierno, ¿no? Entonces es interesante esto. Bueno, luego decir que explica en un ejercicio muy interesante, porque verdaderamente es la búsqueda de la tradición del humanismo y de cómo puede pervivir esta tradición del humanismo tanto
en el mundo hispano como en el mundo novohispano, y cómo se van generando estas vías de influencia y de incluso de diálogo entre América y el mundo novohispano, perdón, entre América y el mundo hispano, por eh, esta transformación de las generaciones que llevan a que el tercer momento no sea, por ejemplo, una escuela teológica marcada eh, por la escuela dominica, sino que ya están entrando también, por ejemplo, con Veracruz y Luis de León, están entrando ya agustinos, por ejemplo, y después los jesuitas, que son los que van a heredar esta discusión en la tercera generación. Entonces, bueno, de hecho, hasta llegar a decir los dominicos que tienen que certificar su trabajo porque otros se los están llevando. Y esto, bueno, pues nos habla de una tradición viva, una tradición que dialoga, que se comparte y que tiene que ver también con cómo se lee a Santo Tomás y cómo se aplica el pensamiento tomista a los problemas políticos en su momento, que es una de las características más importantes de la Escuela de Salamanca y de las características que van a constituir esta tradición que con mucho arte y con mucho y muy buen trabajo encuentra la doctora Xochitl. Lo que ocurre entonces en este primer momento es, en esta primera parte del libro, es construir toda la tradición humanista en la Escuela de Salamanca para llegar a una madurez en Suárez, una madurez teórica en la respuesta teológica y política que construye Suárez. Cosa interesante porque Suárez no discute el problema americano, ¿no? Y parece ser de pronto una aparente paradoja que después va a quedar muy claramente resuelta, pero en un momento parece como una paradoja que estemos hablando del problema americano, y quien funciona como gozne de toda la construcción de la tradición que va a ser Suárez, no trata específicamente el problema americano, sino, como nos decía el doctor Ambrosio, ponga el ejemplo de el problema anglosajón, ¿no? El problema específicamente de Inglaterra. Sin embargo, lo que va a resultar verdaderamente, a mí me parece verdaderamente brillante, es cómo aterriza la doctora Xochitl en la segunda parte del libro las consecuencias teóricas de esta tradición para poder generar un vínculo entre, primero, la discusión de la polémica de Valladolid, con dos tradiciones distintas de humanismo. Uno, este humanismo del que también nos habló hoy con muchísima claridad el doctor Ambrosio sobre esta perspectiva de un humanismo imperial, y este humanismo republicano que van a estar representados por Sepúlveda y Las Casas. Pero después de abordar toda esta construcción, llega al punto del que había partido, que es cómo toda esta tradición es un fondo real, bien documentado, para dar origen a la discusión y al movimiento de 1808 con el pensamiento preindependentista, los argumentos preindependentistas que hacen reflexionar a Primo Verdad y Ramos y a Talamantes sobre por qué es legítimo que al no estar el rey, el poder recaiga en el pueblo, y que si el rey no está cumpliendo con buscar el bien común, entonces se le puede reclamar por ello. El, en fechas recientes, cuando leía yo en torno a este tema, también por una sugerencia de la doctora Rovira y de la doctora Aspe, para trabajar al filósofo potosino, que también ya fue mencionado hoy, que es Gorriño Yarduengo, me sorprendía cuánto de verdad empieza la independencia de México en 1808 y no
en 1810. Creo que filosóficamente hay una madurez muy rica en 1808 y que esos acontecimientos son los acontecimientos que verdaderamente nos sitúan en la posibilidad teórica, política e incluso práctica de una independencia. Antes no hubiese sido posible. De hecho, hay una... Gorriño y Ardongo participa en alguna conjuración anterior a esto, no hubiera tenido ningún éxito. Hacía falta esta discusión de 1808 y en estos términos concretos que eh, son verdaderamente importantes porque se nutren de lo que se encuentra en la tierra, de lo que se encuentra en el discurso, en distintos niveles de la discusión y en distintos niveles de la vida práctica del mundo novohispano, y no únicamente esta idea que creo que es lo que Xochitl ha buscado, no quedarse con esta idea fija de que la independencia es una idea que tomamos de la Revolución Francesa o de la Ilustración como una idea ajena y adoptada, ¿no? Creo que en este sentido, y es quizá con lo que quiero centrar o señalar con mayor intención sobre el libro el día de hoy, e invitar a todos a que lo lean por estas cualidades en concreto, es que precisamente la doctora Xochitl, con un ejercicio eh, muy profundamente filosófico que seguramente aprendió de la doctora Rovira y del que nosotros tenemos que aprenderle hoy a Xochitl, es el trabajo metodológico, precisamente de desmitificación de los temas, que implica un trabajo arduo, sistemático y crítico basado en los textos para poder construir una historia crítica que abone no a lo que nos gustaría que fuera nuestro pasado, sino lo que verdaderamente ha sido y lo que podemos aprender de él. Hemos visto a lo largo del día las conversaciones que cuando tenemos pues estas ideas fijas, se vuelven simplificaciones, caemos, y de esto está llena la filosofía mexicana en algunos periodos, están llenas de simplificaciones, de afirmaciones anacrónicas o de respuestas dogmáticas. Y lo que aprendo en este libro, y agradezco profundamente a la doctora Xochitl, es que trabaje con las fuentes, vaya a las fuentes, realiza este trabajo que se sugiere a partir de Quentin Skinner, de cuidar el contexto en el que se dan las ideas para poderlas comprender adecuadamente y además reconocer los límites de la propia interpretación, de modo que uno proponga sugerencias y no afirme descubrimientos como si fueran taxativos. Esto genera un libro que es un verdadero aporte porque presenta una tradición, la fundamenta, nos permite seguir ese camino, pero también nos da pautas para poder nosotros seguir otras intuiciones y otros caminos para enriquecer ese pasado, que es una enorme tarea pendiente para todos nosotros. Para mí, lo último que puedo decir es que es un libro magnífico y es tan bueno que cuando lo leía pensaba, este es un libro que a mí me hubiera gustado escribir. Muchísimas gracias. Felicidades. No, bueno, ¿qué puedo decir? Yo agradecidísima con ustedes, doctor Ambrosio, doctora Ceci Sabido, por la presentación. La verdad es que de repente yo dije, sí, quiero leer ese libro. Entonces, porque de repente uno descubre cosas que ni siquiera estaban tan a flor de piel, ¿no? Justo porque en la investigación que uno va haciendo, se comienzan a convertir en las partes sí fundadoras de un texto, pero que como ya están ahí, entonces tampoco uno las rescata tanto, ¿no? Uno se mete a la investigación, a descubrir cosas y demás, pero creo que un poco de eso también se tratan los libros, de descubrir, ¿no? Y me están descubriendo justo muchas cosas que yo no había visto en el libro, ¿no? Siempre es como si cuando otro te lee y comenta lo que uno ha escrito, es como un algo nuevo
que va descubriendo, no se los agradezco muchísimo a los dos. Y bueno, efectivamente, una de las inquietudes que yo quise señalar en este libro es, como decía Ceci Sabido, poder demostrar la existencia de una tradición propiamente mexicana, que efectivamente está surgiendo de una tradición hispánica también, en cuanto a la perspectiva de la libertad, de la justicia, del derecho y del republicanismo, tal como también el doctor Ambrosio Velasco lo ha señalado ya varias veces en diversos de sus libros, ¿no? Efectivamente, hay una tradición republicana que se ha dejado de lado por seguir, desde mi punto de vista, estas ideas de novedades, como si bajo la interpretación de que muy del siglo XX, ¿no? De que todas las novedades son mejores. Y entonces, esta idea de que son más modernos los autores, son más profundos y son más radicales por haber seguido las novedades de la Ilustración francesa o del liberalismo inglés, cuando en realidad es completamente diferente, ¿no? Esto siempre me da mucha risa y tengo que confesarlo siempre. Yo vengo de una familia absolutamente de una perspectiva anticatólica, ¿no? He de decirlo, porque mis padres son protestantes y mis hermanos, pues ateos, por supuesto. Y entonces, de repente, yo cuando les dije, es que tengo que estudiar a la Escuela de Salamanca, y la Escuela de Salamanca son un grupo de teólogos que están generando una idea revolucionaria. Me decían, claro que no, la teología nunca es revolucionaria. Y entonces, bueno, esto es importante, o sea, nos guste o no, ¿no? Nos guste o no, la tradición más fuerte y más radical hasta el siglo XIX fue una tradición profundamente relacionada con las ideas religiosas. ¿Y por qué? Porque en el fondo está la idea del bien común. Y el bien común es el fundamento de toda sociedad. Y entonces, bueno, nos puede gustar o no, pero la verdad es que eran mucho más radicales que las perspectivas ilustradas y mucho más radicales que las perspectivas liberales. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando el derecho individual, estaban buscando el derecho de la comunidad y el derecho del bien común, que es una cuestión impresionantemente republicana, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí sí, Suárez es uno de los primeros modernos, porque está luchando más ya por esta perspectiva individual, aunque también ahí, doctor Velasco, debo de comentarlo, a Suárez le gana el bien común, ¿no? Suárez dice, sí existe la libertad humana, sí existe la libertad individual, pero a fin de cuentas, el hombre, para generar las leyes, tiene que optar por el bien de la comunidad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque él desarrolla, Suárez, conceptualmente, una idea de libertad individual para después decir, pero no es lo único. Lo más importante es la sociedad y que esta sociedad tenga derechos, ¿no? Entonces es muy interesante porque efectivamente, ¿qué es lo que hace Locke? Lo que hace Locke es retomar esta parte teológica de Suárez y quitarle la parte comunitaria, ¿no? En donde ya la comunidad no es tan importante, o sea, ahí sí, yo lo que puedo decir es que le gana el ser comunitario de la propia sociedad religiosa a Suárez para regresar a la comunidad, y lo que hace Locke es efectivamente copiar a Suárez, pero quedarse con la idea individual, con el individuo como fundamento de la sociedad, ¿no? Entonces, esto me parece interesante y sí, la respuesta, por supuesto, se puede demostrar que Locke está copiando a Suárez. Y esto, sobre todo, porque si nosotros leemos su ensayo sobre el conocimiento humano, es un libro que parece completamente distinto, ¿no? El ensayo sobre el conocimiento humano de Locke
parecería justo este libro de avanzada, de creación de ideas diferentes, una perspectiva muy moderna, y de repente lo que a mí me chocó, por ejemplo, fue cómo puede ser en un lado tan avanzado y en otra parte puede ser tan, digamos, retrógrado desde la propia perspectiva del liberalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es retomar las ideas religiosas y retomar las ideas teológicas. Sus ensayos sobre el gobierno civil, los dos, tienen como fundamento la teología, ¿no? Y nunca lo niega. O sea, Locke nunca niega que está generando una perspectiva teológica y que esa perspectiva teológica es el fundamento. Y entonces uno dice, bueno, a ver, lo que tenemos que tomar en cuenta es que Locke estaba justo en un momento de una guerra. Tenía la necesidad imperiosa de buscar elementos y argumentos fundamentales para generar un cambio político, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues agarrarme del mejor. O sea, por supuesto, si yo hubiera sido Locke, lo hubiera hecho igual, ¿no? Agarrarme del mejor. ¿Y quién es el mejor en ese momento? Suárez, porque Suárez está justamente dando los mejores argumentos para aquello que yo quiero lograr. ¿Y qué es lo que quiero lograr? Esta perspectiva en donde la comunidad es la que tiene el poder y no es el rey el que tiene que mandar sobre el poder popular. Y entonces, ¿quién mejor podía decir lo que Suárez? Y entonces, por supuesto, a mí me parece que hizo Locke en ese sentido algo genial, porque nunca dijo que era Suárez, por supuesto, porque se le iban a ir encima, porque recuerden que años atrás se había declarado la obra de Suárez como de lesa majestad, es decir, todo aquel que leyera algo de Suárez iba a ser acusado como un individuo que estaba en contra del rey. Y bueno, pues tampoco Locke iba a ser tan ingenuo y decir, sí, estoy leyendo a Suárez, mátenme, ¿no? Entonces, no lo iba a hacer. Lo que hace es nunca mencionar a Suárez, mencionar a Filmer, por ejemplo, pero Filmer está basando su crítica fundamentalmente en Suárez. Entonces, es obvio que conocía, que Locke conoce a Suárez, además de que, y aquí esta cuestión también es muy interesante porque efectivamente yo encuentro en la escuela de Cambridge todo un desarrollo que también yo aprendí de Rovira, ¿no? Y de Gauss. Ahí también coincido con el doctor Velasco, que Rovira y Gauss lo estaban haciendo mucho antes que la escuela de Cambridge, esta metodología en donde teníamos que centrarnos en lo que está sucediendo y en el contexto propio de cada uno de los autores. Y en ese contexto, pues Locke es nada más y nada menos que el ideólogo de Shaftesbury, y Shaftesbury es el mecenas de Locke. Y entonces, curiosamente, Shaftesbury publica la obra de Suárez y de repente uno dice, ay, ¿y de verdad Locke no sabía que estaba publicando Shaftesbury cuando era su ideólogo? Por supuesto que lo sabía, ¿no? Ahora, que no cite a Suárez porque no he encontrado ninguna cita de Suárez de Locke, no quiere decir que no esté siguiendo los argumentos fundamentales de Suárez, y es que efectivamente son argumentos muy poderosos, son argumentos que a Suárez le costaron años y años de trabajo, y por supuesto Locke, en una cuestión revolucionaria de poder defender su idea, pues necesitó tomar de una manera rápida los mejores argumentos que había en su mano. Y Suárez se los dio, por supuesto. Y entonces sí, también Suárez sí está pensando en este doble pacto. Y también, como Ceci sabido, creo que en algunos salmantinos sí podemos encontrar el doble pacto social, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de Suárez tenemos una comunidad que, dice él, si es una comunidad que está en desorden, no puede generar nada político. Necesariamente tiene que ordenarse adecuadamente para volverse una verdadera sociedad. Y esta sociedad es la sociedad política. Una vez que se ordenan políticamente, entonces ellos eligen el tipo de gobierno que quieren. Y entonces esto es impresionante en Suárez. Y dice, necesariamente el gobierno más, digamos, el gobierno
que sería más natural para los hombres es una democracia, ¿no? Pero en una democracia los hombres se van a estar peleando unos con otros de una manera muy rápida y muy frecuente. Por lo tanto, para no generar esta pelea entre unos y otros, deciden los hombres, en la mayoría de los casos, generar una monarquía. Y una monarquía que establece mayor orden que una democracia, aunque el mejor tipo de gobierno, por ser el más natural, dice Suárez, es la democracia. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque lejos de sostener una monarquía, él cree, precisamente porque es lo más cercano a la representación popular, ¿no? Para Suárez, la democracia es, digamos, la manera más difícil, pero la más cercana al gobierno popular. Y entonces me parece muy interesante cómo él dice que en realidad la monarquía se genera por un intento de evadir las luchas entre el propio pueblo, porque es muy difícil ordenar al pueblo, ¿no? Sin embargo, no sería posible hacer estos gobiernos democráticos o estos gobiernos de imperio, ¿no? Del imperio de un rey, si no hubiera un primer pacto. Y el primer pacto es el pacto político, en donde ellos, la comunidad, decide entonces generar ya un tipo de gobierno. Y sí, para él hay dos pactos, y esto es lo que vemos nosotros también en Locke, ¿no? En Locke y en Hobbes, que prometo, doctor, que lo estudiaré. No sé cuándo, pero sí lo estudiaré. Entonces, bueno, obviamente, pues comentarles tal vez que esto surgió, esta investigación que sí tiene muchísimos años. Yo creo que este libro es la representación de los tantos años que yo he estado estudiando filosofía mexicana y filosofía iberoamericana, pero que surge por una pregunta básica que yo me hice por ahí de los años 90 y tantos, ¿no? Que tenía que ver con que de verdad el liberalismo y la ilustración son las fuentes básicas del pensamiento independentista de México. ¿Por qué esta pregunta? Porque los documentos me decían que no. Los documentos me decían que los propios independentistas, yo creo también, como dice Ceci, y eso lo sostengo, la independencia no comienza en 1810. La independencia en México ya abiertamente está ya hablándose de ella desde 1808. Y entonces los documentos de 1808 dicen textualmente que ellos no están siguiendo a Rousseau y no están siguiendo el liberalismo. Ellos están siguiendo a Santo Tomás. Y con ese documento yo dije, pues algo ha de tener Santo Tomás, ¿no? Que, que los que los independentistas, o en ese momento los preindependentistas, estaban generando esta idea. Y bueno, pues ya luego me llevé muchos años estudiando a Santo Tomás y estudiando a San Agustín y a la Escuela de Salamanca, y ya después de un montón de tiempo, pues nació el libro. Y muchísimas gracias. Sí, yo los invito a que lo lean. Efectivamente, y eso sí se lo aprendí a Kay Rovira, hay que deshacer mitos, ¿no? Y el mito de que la independencia comienza en 1810, lo siento mucho, no se sostiene. La independencia comienza en 1808, están los textos ahí, esto no es una invención, ¿no? Y también la cuestión de que hemos olvidado la tradición mexicana. La tradición mexicana no necesariamente es una tradición liberal o ilustrada. Es una tradición que viene de la teología, nos guste o no, ¿no? Seamos ateos o no seamos ateos, o seamos cristianos o no seamos cristianos, nos estamos perdiendo una parte importante de nuestra historia si seguimos sosteniendo ciertos mitos. Y el hecho, y además es que es impresionante, porque lo que yo he encontrado es que ni el liberalismo ni la ilustración son más radicales que el republicanismo religioso de los de toda la Nueva España, ¿no? En realidad, donde están los pensamientos más radicales de igualdad, de justicia, de soberanía popular, están precisamente en los documentos, desde mi punto de vista, de los teólogos
no solo salmantinos, sino mucho más, y como, siempre, como bien lo ha señalado Ambrosio Velasco en varios de sus libros, de los teólogos mexicanos de la Nueva España. O sea, ahí es donde están los argumentos más radicales sobre la igualdad y la justicia en México, y eso es algo, y eso es que tengo que señalar, eso es algo de lo que estamos bebiendo. Y si hay una radicalidad en México, por supuesto, está directamente relacionada con esa perspectiva de soberanía y de independencia que viene desde toda la tradición del siglo XVI y XVII en México. Y muchísimas gracias. Bravo, pues Xochitl, muchísimas gracias por esta explicación también de lo que en la profundidad de tu texto. Tenemos todavía un par de minutos por si alguien tiene alguna duda que quiera preguntarle a la autora. Alejandro Sánchez, por favor. Híjole, Xochitl, pues me siento muy gustoso de que por fin ya este proyecto se materializó. Qué bueno. Y bueno, para ser concreto, si partimos de la hipótesis, bueno, esta idea, primero, déjate comento, me surge de todas estas afirmaciones tajantes que te he escuchado decir al respecto de si incluimos o no a Francisco Suárez dentro de la Escuela de Salamanca. Ajá. Entonces, a partir de estas afirmaciones, o más bien negaciones que te he escuchado, decir no, Francisco Suárez no es un Soto, no es un Cano, él se lee o se tiene que leer desde otra óptica, desde otra perspectiva. Yo me pregunto, si partimos de la hipótesis de un lenguaje político, ya sea de la segunda, que se quiera nombre como segunda escolástica, republicano, etcétera, pero un lenguaje político que posibilitó, por ejemplo, desde los escritos de Madrigal hasta Domingo de Soto, pasando, por supuesto, por las comunidades de Castilla, es decir, un lenguaje político que en su centro tiene los conceptos, tiene un vocabulario común, bien común, comunidad como agente activo en el gobierno monárquico, etcétera. Por supuesto, un justnaturalismo de corte tomista, que se va arreciando a partir de la segunda mitad del siglo XV, etcétera, etcétera. Si partimos de la existencia hipotética de este lenguaje político, allí también podríamos colocar a Francisco Suárez, o Francisco Suárez ya se estaría perfilando como una ruptura o quizás discontinuidad con respecto a este lenguaje político, quizás no tan radical como en el caso de Maquiavelo, por ejemplo, pero ya justamente en la antesala de esa modernidad y todo lo que implicó, es decir, un cambio de vocabulario político, el desplazamiento de la retórica por otros recursos estilísticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo verías ahí a Francisco Suárez en esta cuestión? Retomo la última parte, que eso es clarísimo, ¿no? Los la forma de argumentar de Suárez ya es una forma moderna. No es esta forma clásica de la escolástica, ¿no? Sino él ya está escribiendo en prosa, está escribiendo de una manera sí muy disciplinada, pero también diferente, en donde ya no está siguiendo necesariamente la propia tradición, ya está escribiendo mucho más libremente. Y yo creo que es que Suárez ya es un punto y aparte, desde mi punto de vista, no es salmantino. Me niego a retomarlo como un salmantino, porque los salmantinos sí tienen una tradición, incluso desde Madrigal y todos ellos, aun cuando tienen la misma una conceptualización política similar, ¿no? Cuando tienen una manera de expresar también similar, aun cuando esto es así, Suárez lo que está haciendo es retomar este punto de vista y agregarle otras cosas. Y esas otras cosas tienen que ver con una mayor libertad del hombre, ¿no? O sea, toda la polémica que él hace desde la teología sobre la libertad del hombre es fundamental para dar un cambio radical a la perspectiva. ¿Por qué? Porque a Suárez le interesa más esta libertad humana, le da mucho más posibilidad al hombre para hacer un sujeto, para ser un sujeto que puede
incluso contravenir en algún momento las leyes, siempre y cuando contravenir las leyes fortalezca a la comunidad política que se está generando, ¿no? Algo, por ejemplo, también importante es que los salmantinos no necesariamente estaban en contra de, a favor del tiranicidio. Suárez lo está de una manera clara. Y aquí hay algo interesante que quiero decir. Efectivamente, yo creo que la idea de Suárez no era darle armas a los posteriores independentistas americanos al respecto de la lucha por el gobierno, ¿no? Lo que estaba haciendo efectivamente era pelearse con la monarquía británica, pero lo interesante es cómo después en América sus ideas se retoman para abanderar las ideas independentistas. O sea, probablemente Suárez nunca pensó que eso generaría toda una lucha libertaria y ni siquiera le interesaba y tal vez no hubiera escrito lo que escribió, ¿no? Pero sí, esas banderas libertarias fueron utilizadas posteriormente por los americanos, y cuando hablo de los americanos no estoy hablando de los gringos, estoy hablando de toda América Latina, ¿no? En donde el pensamiento de Suárez era un pensamiento fundamental. Entonces es retomada por ellos para comenzar a hablar de libertad, para comenzar a hablar de república, para comenzar a hablar de bien social y para comenzar a hablar de igualdad, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que Suárez da esta pauta para hacer la ruptura. Él la hizo, de hecho, teóricamente, y yo creo que esto es algo que le va a gustar mucho al doctor Ambrosio que confiese. Él hace la ruptura teóricamente, pero al final se retracta y dice, me quedo con la parte social, me quedo con el bien común, ¿no? O sea, se retracta desde mi punto de vista para bien, porque entonces decide él retomar la parte del bien común y dejar la parte de la libertad individual. Pero sí genera ya esta posibilidad de que los que lo leyeron después, específicamente Locke y Hobbes, generen ya esta ruptura con el bien común, se olviden del bien común y comiencen esta parte de la libertad humana como teniendo como principio fundamental el individualismo que Suárez al último no acepta, ¿no? Sí, eso creo. No sé si... Ambrosio, adelante, por favor. Muy rápidamente. Bueno, sobre esto último, Xochitl, a mí no me quedó tan claro en tu libro, sinceramente, y conoces mucho más a Suárez que yo, entonces no puedo dar una opinión en otro sentido, si realmente se retracta o permanece una tensión no resuelta entre conato hacia una concepción más moderna, individualista y liberal, y esta resistencia que mira a la tradición, ¿no? No sé si se mantiene esta tensión, esa sería mi pregunta. Y bueno, tú sabes que en este punto difiero de ti, de que en el anterior, que yo considero que no es Suárez, sino los que influencian e interpretan a Suárez y cambian, pues que es la tradición salmantina, pero es que tú también lo mantienes en tu libro eso, es decir, no es tanto Suárez, sino son los... por eso esto último que dijiste, que Suárez es determinante, lo que comentaste, no estoy tan seguro que tú lo sostengas en tu libro. Y si lo sostienes, estoy en desacuerdo. Yo creo que es más el pensamiento americano influenciado por la primera escuela de Salamanca, por la segunda escuela de Salamanca, ¿no? Por Santo Tomás, por todo esto, pero no vía Suárez, sino vía, pues, Alonso, Zapata y Sandoval, desde luego Bartolomé de las Casas, que no pasan por Suárez, sino más bien reciben una misma influencia que Suárez. Pero Arturo tiene otra pregunta y otro comentario Sí, Arturo, por lo menos adelante. para que queden en el tintero. No se oye, Arturo. Tu micrófono. Micrófono. Gracias. Pues nada más me saltó la duda de si esta influencia de este pensamiento republicano y esta tradición mexicana, ibero-mexicana,
¿qué diferencia ves en la influencia de dos textos que me parecen fundamentales, ¿no? La Declaración de Independencia con el Imperio mexicano y luego la Constitución del 24. Entonces, ¿tú verías que ahí hay diferente influencia o verías la misma influencia de este pensamiento republicano? Me gustaría mucho conocer tu punto de vista. Gracias. Ajá, a ver, solamente para contestar, voy a intentar contestarlo más rápido porque son dos preguntotas enormes. Y bueno, sí, yo creo que efectivamente estamos hablando en el siglo XVI y XVII de pensadores que están recibiendo la misma influencia que recibe Suárez, que es la influencia salmantina. ¿Cuál es la diferencia? Que quienes tienen la perspectiva más radical del siglo XVIII son los jesuitas. Y los jesuitas sí reciben la influencia de Suárez. Y después los jesuitas dejan escuela. Entonces, efectivamente, yo dudo que se hubiera conocido el pensamiento de los salmantinos e incluso el pensamiento de Alonso de la Veracruz, por ejemplo, en el siglo XVIII y principios del XIX. Pero el pensamiento de Suárez sí que se conocía. Entonces, ahí creo que tenemos que hacer estudios. Esto es solo una intuición que yo tengo. Perdón, nada más, pero Fray Servando refiere a Bartolomé fundamentalmente y bebe de Bartolomé. Y es a él a quien declara el primer independentista, no tanto a Suárez. Sí, por ejemplo. Efectivamente, pero también hay que ver de dónde viene Fray Servando. Entonces, pues de la propia escuela. No es jesuita, efectivamente no es jesuita. Exacto, no es jesuita. Pero los que estuvieron en una lucha muy, muy radical son los jesuitas ahí. Y quienes enseñan a muchos de los independentistas. Pues no más que Fray Servando, ¿eh? No más que Fray Servando. Entonces, Fray Servando es el más bueno, aquí está el asunto y retomo el comentario de Ambrosio justo para contestarte, Arturo, que efectivamente a mí me parece que esta forma de ver el republicanismo, etcétera, etcétera, lo podemos ver perfecto en Hidalgo, lo podemos ver perfecto en Morelos y se va desdibujando conforme va pasando la perspectiva de la independencia. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos la Constitución del 24, la Constitución del 24 está mucho más recreada por una influencia norteamericana, efectivamente. Y esto tiene que ver con la cercanía que Servando y todo el grupo de independentistas tuvieron con Estados Unidos y en donde efectivamente toman ideas de la independencia norteamericana y toman ideas también de la Constitución francesa. Entonces, esa última parte ya no es necesariamente esta idea republicana y por eso, bueno, también queda ya si nos vamos a la cuestión de una crítica social, pues queda tan favorable para los criollos, digamos, ¿no? En donde realmente, pues ellos hicieron su independencia y siguieron después en el siglo XIX destrozando la vida de tanto los liberales como los, ¿cómo se llama? Como los teólogos, pues siguieron destrozando la vida de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque no los metieron dentro del mismo saco independentista o dentro del mismo saco de la República, que sí los hubieran metido los preindependentistas de inicios de 1808, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que hacer también un análisis para esto te confieso que yo no lo he visto tan ampliamente, qué es lo que está pasando con la Constitución de la Independencia y ese paso hacia digamos, hacia la Carta Magna que se hace, ¿no? De entre el 21 y el 24, esa parte sí yo no la he estudiado como para decirte claramente cuál tiene más idea. A mí me parece que en realidad se quedan esta tradición se rompe un poco, aunque es retomada por algunos, y ahí sí hay que verlo, como Gorriño y Arduengo y como muchos otros, sí se retoma, pero ya no se retoma por los individuos que se quedan con el poder, que son los liberales, ¿no? Entonces, también hay que estudiarlo porque todavía después hay una parte socialista muy importante, muy republicana,
pero ya no es la que tiene el poder, por lo tanto ya no es la que conocemos. Y es una parte que hemos olvidado, que donde están, pues, muchos de los teóricos de ese momento que son declarados o son pensados como más tendientes hacia el socialismo. Y yo creo, Ceci, que más bien es porque están más tendientes hacia las ideas republicanas y algunos de ellos incluso hacia las ideas republicanas religiosas, ¿no? No sé, Arturo, si con eso contesto, espero que sí. Claro, estaba pensando en los diferentes documentos que hay, porque Fray Servando colaboró en uno de ellos, que es el del Anáhuac. Entonces, ese es otro documento. Entonces, sí sería interesante rastrear estas ideas en los diferentes documentos que elaboraron los independentistas desde la Declaración de Independencia. Muy interesante. Muchas felicidades y muchísimas gracias, ¿eh? Ya leeremos el libro. Gracias. Yo tengo una pregunta, Xochitl, pero la dejo si quieres de tarea, si quieres para otra ocasión, como quieras. Y es que en realidad se puede responder quizá fácilmente, pero creo que puede haber ahí algo interesante. Y es cómo se conserva el discurso y la tradición republicana tras la expulsión de los jesuitas en el 67, porque es una generación y es la generación que educa a los que van a generar la independencia en acción, ¿no? Entonces, bueno, creo que justo Carmen Rovira hace un trabajo ahí muy interesante explicando ese paso, pero quería saber si tú tienes algo ahí pensado, ¿qué pasa en este punto del final del 18? Sí, no, la verdad es que ahí es algo que yo, obviamente, pues, la perspectiva de este paso con Pérez Calama hacia su alumno, ¿no? Me parece genial, pero yo no creo que hayamos estudiado suficientemente ese paso, porque sí parece que hay una ruptura, pero después son retomadas las ideas de los jesuitas y estas ideas radicales. Entonces, creo que nos falta estudiar, porque justo en ese corte es donde también comienzan a entrar las ideas modernas, y es cuando muchos de los expertos en filosofía mexicana, como Saladino, dicen, no, es que son las ideas modernas las que generan la independencia, por ejemplo. Pero está el oratorio, ¿no? Yo creo que los grandes herederos de la tradición jesuita ahí son los oratorianos y son los que van a pues mantener un poco todo este trabajo ecléctico para recuperar y mantener lo que tienen los jesuitas e ir hilvanando también lo moderno, ¿no? Y los mercedarios, Los mercedarios también, y efectivamente son grupos que todavía no hemos estudiado adecuadamente, ¿no? Y que creo que son los que en realidad están conservando, porque ahí, por ejemplo, por supuesto, los mercedarios tienen toda una perspectiva radical sobre la justicia, ¿no? Sobre la justicia, la libertad y la igualdad. Entonces hay que seguir estos grupos y no lo hemos hecho. Por eso trabajo nos queda un montón todavía para poder ir reorganizando la perspectiva filosófica, ¿no? Súper bien, qué emoción. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda. Creo que esto ha sido una enorme fiesta del conocimiento, a pesar de todos los problemas que nos ha puesto el medio electrónico, y sin embargo aquí seguimos adelante. Espero que mañana todo fluya y salga muy bien. Yo, por mi parte, darles las gracias a todos por su presencia en esta presentación, al doctor Ambrosio, a la autora, por supuesto, y a todos. Pues nos vemos entonces mañana. Seguimos nuestras actividades a las 9 de la mañana. Tendremos nosotros la mesa 4. Y bueno, pues espero que tengan muy buena semana y que disfruten el resto del Congreso. Y muchas felicidades a todo el staff, son lo máximo. Felicidades, Xochitl, por el libro. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, Arturo.